Buenas tardes. Yo soy Simón Ferraboli, el secretario general de UPF para América del Sur, y seré el mediador de hoy. Bienvenidos a la primera conferencia Conversaciones de Paz en América Latina y el Caribe. Si necesita de traducción, por favor, clique en el globo en la parte abajo de su monitor para la interpretación en inglés. Tenemos un grupo de panelistas que compartirán sus puntos de vista sobre los desafíos de este tiempo de pandemia. Los participantes pueden enviar sus preguntas para la peacetalk@upf.org. Tenemos una orden de los panelistas, empezando por el Dr. Thomas Wash de Estados Unidos, después Dr. Charles Young, también de Estados Unidos, el expresidente Federico Franco de Paraguay, el expresidente Josilerme Privert de Haití, Dr. Antero Flores de Perú, Pastor y Dr. Carlos Rivas de El Salvador y Reverendo Don Moshin de Estados Unidos. Para empezar, me gustaría de invitar al Dr. Thomas Wash, el presidente de la Federación de la Paz Universal Internacional, para sus palabras de apertura. Dr. Wash, tienes la palabra. Well, thank you very much, Dr. Ferraboli. It's a privilege, it's an honor to be here for this webinar that is being organized by UPF South America region together with UPF Central America and Caribbean region. I really am very grateful to Dr. Charles Young and Reverend Dong Mo Shin, Dr. Ferraboli, Mr. Eleazar, for their team for putting together this webinar today with a very high-level group of panelists. I'm very much looking forward to their presentations. This COVID-19 has impacted the entire world. It is a pandemic, and it has brought great suffering and complexity to our lives everywhere. But we are doing our best to move through this crisis, to help one another, to support one another, and UPF initiated this webinar series a couple of months ago. We call it the Peace Talks, and it has been expanding throughout the world and has been a forum to bring together leaders from all sectors and fields to dialogue, to converse together how we can solve this current crisis, but also move beyond it and build a better world, a world of universal and lasting peace. I want to give the rest of my time to the other speakers. I just wanted to greet you, to thank UPF Central America and Caribbean and UPF South America, and to these very distinguished panelists. Thank you. I look forward to this great Peace Talks webinar, the first of what I will believe will be many such webinars convened in this region. Thank you, Dr. Ferraboli. Muchas gracias, Dr. Wash. Muchas buenas palabras como abertura de nuestro evento. Y ahora gustaría de llamar también el Dr. Charles Young, presidente de la UPF para América Central y Caribe. Dr. Young, tienes la palabra. Thank you. Your Excellencies, distinguished leaders, and ladies and gentlemen, good afternoon, buenos tardes. Welcome and thank you for joining Latin America and Caribbean Conference today. I would like to especially thank the panelists of this seminar. We invite well-known speakers throughout the Latin American community.
After the COVID-19 began to spread, most Latin America and Caribbean countries had shut down international airports and domestic business right away. So we have fewer infections than Europe and the United States, although recently Brazil becoming serious. But after 3 months, we are facing financial difficulties that we are becoming another serious challenges. During this difficult time, UPF has been offering a variety of opinions through the online Peace Talk conferences under the leadership of Dr. Walsh. Ladies and gentlemen, history is clearly divided between two eras of before and after the COVID-19. We may call the eras BC, before Corona, and AC, after Corona. The coronavirus has been rapidly expanding beyond race, religion, and national borders. Communities, countries, and the world were cut off and shut down from each other instantly by the corona. However, this cannot be continued. At this time, UPF is offering a way for civilization to be redeveloped through various online conferences. At the same time, UPF is cooperating with the government in volunteering activities such as food distribution and medical services. Recently, the co-founder of the UPF, who is widely well known as a mother of peace, Dr. Hak Ja Han Moon, strongly addressed that we should live for the sake of others as one family under God, beyond race, religion, and nationalities. Through the leadership of the Heavenly Parent Holy Community, she launched Heavenly Parent Holy Community as a new umbrella organization. So we will work together under that guideline. We will do our best to help the Latin America community that is preparing for the post-corona era by continuing to improve the programs and seek the redevelopment of Latin American community. Once again, thanks to all of you who participated despite your busy schedules. Although this is a difficult time, this too shall pass. Let us go through these dark tunnels with hope and vision and aim for a bright new world. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Yang, por sus importantes palabras. Y ahora vamos a seguir con el honorable Dr. Federico Franco. Es presidente de la República del Paraguay. Dr. Franco, tienes la palabra. Muchas gracias, Simón. Muy buenas tardes para todos los panelistas. En nombre de todos los panelistas, saludo al doctor Thomas Walsh, presidente de la UPF Mundial, y del doctor Charles Young, presidente del capítulo Centroamérica y Latinoamérica. Contento de compartir. Tenemos 6 minutos de tiempo, entonces, para tratar de ser bien puntual y cumplir con nuestro horario preestablecido. Ustedes saben, yo soy médico de profesión. No pretendo, desde luego, hacer una clase de fisiopatología del COVID-19, sino simplemente entrar en algunos detalles que me parece vinculante, sobre todo para Simón. Y voy a explicar después el porqué. Esta enfermedad COVID-19 apareció el año pasado, 2019. De ahí su nombre de Coronavirus Disease 99. Esta enfermedad es nueva. Para los médicos es aprender sobre la marcha. Ahora no podemos acudir al libro, no hay literatura, no hay experiencia, no hay datos. Es absolutamente nuevo lo que está ocurriendo y es una enfermedad miserable porque está matando mucha gente sin que nadie tenga hasta hoy la panacea, la respuesta, la solución, el tratamiento. Se está trabajando en el tema de vacuna. Ya me adelanto en decirle que hay esperanza que para diciembre de este año
un laboratorio inglés en particular, pueda producir hasta 900 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus. Dicho eso, y entrando en tema, el uso de las medidas, como por ejemplo el tapabocas cuando vamos a salir de la casa, el lavado permanente de manos, el uso del alcohol, el limpiarse los calzados antes de entrar a la casa, el distanciamiento social. Tenemos que alejarnos un poco de nuestros seres queridos. No es recomendable en estos momentos tener reuniones. De ahí que celebro la decisión de la UPF de hacer esta conferencia virtual como para mantener encendido al resto de los compatriotas latinoamericanos del Caribe y de América del Sur que nos están viendo. Esta enfermedad para América tiene números claros. Significa cerca de 350,000 personas fallecidas hasta el 30 de mayo. Hay aproximadamente 6.500.000 personas contagiadas en el continente americano. Los números son escalofriantes, sobre todo si comparamos con otros países, y afecta a más de 233 países en el mundo. Esta es una verdadera pandemia. La enfermedad comenzó a insinuarse allá por el 30-31 de diciembre, pero sin embargo, para mí, y ustedes que me suelen escuchar, siempre me vengo quejando del rol de Naciones Unidas. Naciones Unidas, en tiempo hasta parte, siempre en contra de los cánones de lo que nosotros consideramos pro vida, a favor del aborto, a favor de las píldoras, a favor de la eutanasia, a favor del matrimonio igualitario, y ahora una dependencia de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, y no lo digo yo, está en la prensa. Estados Unidos le ha retirado la confianza, es más, se ha retirado no solamente afectiva, sino efectivamente de formar parte de Naciones Unidas por serias negligencias que hoy está causando la muerte de miles de seres humanos alrededor del mundo. ¿Qué es lo que personalmente cuando Simón habló me pidió ver un poco qué es lo que se puede plantear? Desde el punto de vista político, yo considero a esta pandemia como una mesa. Y ustedes se imaginan una mesa tiene 4 patas. La primera pata es la salud de toda la población. En mi país, el Paraguay, las políticas sanitarias fueron buenas, fueron excelentes, fueron tomadas a tiempo. Hoy el Paraguay tiene 1.020 personas infectadas, tiene solo 11 personas fallecidas. Tuvimos una cuarentena oportuna, muy estricta. Hoy se está relajando. Si consideramos el concierto de las naciones de América Latina, Paraguay está muy bien. Sin embargo, si son 4 las patas, la salud es una. Después tenemos la pata social. Al producirse la cuarentena, el país para y hay un problema social. A la gente se le dice, quédate en casa. Pero al gobierno paraguayo le faltó la coma. Quédate en casa, coma. Te enviamos la comida a la casa. Y esa frase complementaria de te enviamos la comida no llegó. Hubieron serias deficiencias que a lo mejor no corresponde tocar acá porque es un tema muy nuestro, muy doméstico, pero se falló, no se le asistió con comida en forma y en tiempo, se iniciaron algunos programas, los paraguayos que están escuchando seguramente van a saber, primero comenzamos con el programa Ñeputugó, no se cumplió, luego con el programa Ñangarecó, tampoco se cumplió. A partir de ahí pasamos a la tercera pata, la pata económica. Muchas empresas tuvieron que cerrar. Hoy los hoteles están trabajando a un 20% de sus posibilidades. Los restaurantes están totalmente cerrados. Las organizaciones de eventos, los espectáculos masivos, deportivos, culturales, intelectuales, de todo tipo se suspendieron completamente. No se permite el hacinamiento. Ahora se reabrieron los negocios. Los patios de comida aún siguen clausurados. O sea, toda esa gente va a tener que remar contracorriente porque marzo, abril, mayo y ahora junio, 4 meses y probablemente sean más,
vamos a tener que pagar salario al personal sin recibir en sentido contrario absolutamente nada, porque no se puede comercializar. Una pata la salud, una segunda pata la social, ayudar a la gente, a los pobres, sobre todo a los pobres de solemnidad. La tercera pata es la económica y la cuarta pata es la que quiero llamar serena y medulosamente una reflexión de todos los compañeros que forman parte de esta brillante organización Mundial de la Paz. Si la Organización Mundial de la Paz, World Peace Federation, cumple su precepto, debemos preservar la paz. Y en estas condiciones la paz no está garantizada. Hitler en Alemania saltó a la arena política en estas condiciones, con una actitud populista, con una actitud oportuna, causando realmente consecuencias trágicas que hasta hoy la ciudadanía está pagando. Esta pandemia, tal cual como estamos viviendo, es un caldo de cultivo que atemoriza a la democracia y al Estado. Entonces, una preocupación muy sentida es la de preservar la democracia y el Estado. En el caso nuestro, el Estado paraguayo, mediante políticas económicas correctas, políticas sociales oportunas y políticas sanitarias saludables y eficientes que ayuden a salvar la vida. Dicho eso y terminando en los últimos 1 minuto 43 segundos que me queda, ¿cuáles son los desafíos? Simón plantea desafíos. Y aquí en el Paraguay se planteó la posibilidad de una reforma del Estado. Una reforma del Estado es achicar el Estado. Este Estado clientelista, prebendario, adiposo, corrupto, supernumerario, convertirlo en un Estado ágil, atlético, musculoso, con poca gente, con poco funcionario, para poder destinar más recursos en obras, en salud y, ¿por qué no?, en educación. Entonces, mejorar la calidad del gasto, achicar el número de funcionarios del Estado, tener licitaciones públicas abiertas, transparentes, participativas, para que la ciudadanía tenga control y pueda tener credibilidad. Y por último, hacer una reforma completa e integral del Estado. No solamente se necesita reducir el número de funcionarios, agilizar el Estado, que la señorita excelencia le derrote a la señora burocracia. No necesitamos más de la señora burocracia, sino precisamos de la señorita excelencia que nos ayuda a que los trámites sean más rápidos. Con estas consideraciones y cumplido el tiempo de 6 minutos, saludo a todos mis compañeros y les pido por favor cuídense. Este partido, el partido del COVID-19, esta pandemia no se juega en la cancha. Simón, este partido se juega en las gradas, se juega en el público. El público es el que tiene que ganar este partido. Por eso, no solamente el presidente del Brasil tiene que tener un compromiso de responsabilidad, sino que todos los ciudadanos, con la medida de distanciamiento, con el uso de tapabocas y con la medida de lavarse la mano y todo lo que ustedes saben. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias, doctor Franco. Además, como un médico también está hablando con mucha sabiduría sobre este punto. Y ahora la secuencia tenemos el honorable José-Lerme Privert, es presidente de Haití. Señor presidente, tienes la palabra. Merci, Simon. Et bonsoir, Dr. Young, Dr. Walsh, Miel Mano Franco, les autres panélistes. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous. Et on peut dire qu'on a échappé. Por favor, español, señor presidente. Non. Hablando francés. Si, exacto. Et je disais tantôt qu'on a échappé belle parce qu'on s'était tous retrouvés à Corée à quelques jours de l'éclatement de cette crise, de cette épidémie en Corée. On a laissé la Corée, c'était le... Presidente, disculpe, no tenemos traducción de francés. ¿Se puede hablar español? Será excelente. Desafortunadamente no. Voy a proseguir en francés. Inglés. Inglés, ¿puede? Tampoco. Tá bom. Ok, por favor. Ok.
Et coronavirus, cette épidémie, est pour nous une meilleure illustration de la mondialisation. De la mondialisation. Exacto. Et c'est aussi l'un des meilleurs exemples de la rapidité avec laquelle l'homme se déplace d'un point à l'autre. Et qui montre comment que nous sommes interconnectés. Mais cette crise est aussi une démonstration inquiétante de notre vulnérabilité. Malgré les progrès techniques et technologiques enregistrés pendant ces dernières années, aucun pays n'était prêt à affronter une telle épidémie. Et aussi, elle a ébranlé nos certitudes et nous déstabilisé. Quand nous observons ce que les plus grandes économies du monde ont eu à affronter, les plus grandes économies du monde, las más grandes economías del mundo, là, on a vu comment que certains pays comme les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni sont affectés, qui montrent que le monde n'était pas préparé pour affronter une telle épidémie. Alors que certains pays commencent déjà à voir le bout du tunnel, et certains pays, algunos países, empiezan a desconfinarse, los países de nuestro continente afrontan la parte la más dura de esta epidemia. Et notre région, avec déjà ses faiblesses structurelles importantes, n'était pas prêt pour une telle épidémie. Nos populations, particulièrement les plus vulnérables, sont les plus touchées. Nos populations les plus vulnérables, más vulnerables, son las más afectadas. S'il est vrai que certains pays bénéficient d'un climat politique stable qui leur permet de mieux gérer ces crises, tel n'est pas le cas pour nombre de pays de la région. Si es verdad por ciertos países de la región con una situación política estable que pueden afrontar más, que tienen más capacidad para afrontar esta epidemia, no es la situación por todos los países de nuestro continente. Esta mañana, con mucha confianza, apoyo la iniciativa en los actores políticos de Venezuela que firman un acuerdo para ponerse juntos y buscar fondos para ayudar a la población afectada. Yo puedo proseguir. Au-delà des problèmes de santé publique, il faut aussi tenir compte que ces crises affectent nos pays sur le plan économique. ¿Quién hace la traducción, por favor? Comme conséquence du confinement obligatoire,
Dr. Franco a rappelé combien sont-ils dans les pays d'entreprises à fermer leurs portes, de citoyens à perdre leur emploi. La pauvreté s'est installée. Beaucoup de nos pays affrontent une situation d'insécurité alimentaire qui montre qu'aucun pays n'était prêt à affronter une telle épidémie. Il était question de parler des défis aussi. Il nous faut apporter des réponses qui soient à la hauteur de la crise et en même temps, il nous faut engager des réformes systémiques en profondeur pour attaquer les inégalités. Le confinement, s'il était indispensable pour limiter la propagation de la maladie, elle affecte sérieusement la capacité de nombre de familles à répondre à leurs obligations les plus élémentaires. C'est aussi l'occasion pour les petites économies de la région de mieux orienter les maigres ressources financières disponibles. Il y a certes le défi présent, la réponse à donner à cette épidémie, mais il y a aussi le redressement économique que nous devrions faire face après cette pandémie, qui va mobiliser d'importantes ressources financières que beaucoup de nos pays ne disposent pas. Il faut aussi parler de la nécessité d'éviter le populisme. Dr. Franco en a parlé. La pandémie n'a pas de frontières et ne fait pas de différence entre grands et petits pays. On a vu l'impact en termes de pertes en vies humaines dans les pays où les dirigeants ont encouragé les populations à faire fi des mesures recommandées pour leur protection. L'humilité et la reconnaissance de nos faiblesses et limites et faiblesses structurelles sont indispensables pour faire face à cette épidémie. Il nous faut aussi montrer notre capacité à coopérer et à être solidaires. Les opportunités qui s'offrent à nous sont multiples. Nos pays ont l'opportunité de faire des réformes structurelles qui ne peuvent plus attendre. Aussi, mieux appréhender les dangers et anticiper les menaces. Il nous faut aussi profiter de cette situation pour créer un vrai programme régional de recherche avec des laboratoires thématiques localisés dans différents pays comme pôles d'excellence régionaux. Par exemple, dans la course mondiale pour trouver un vaccin, les pays de l'Amérique latine sont bien positionnés pour découvrir aussi un vaccin. Il nous faut créer une société plus juste, plus solidaire, une société plus juste et une société plus résiliente. C'est une société mieux préparée pour affronter collectivement les défis communs. Señor presidente, Dime. le pido muchas disculpas, mas no tenemos traducción de francés para una otra lengua. Entonces, ¿se puede concluir su discurso? Sería bueno, porque no tenemos traducción. Por favor. Bien terminé. Sí, por favor, concluye. Sí, estoy concluyendo. Yo digo, tenemos esta oportunidad para crear un verdadero programa regional con laboratorios temáticos localizados en diferentes países como base regional. Por ejemplo, en la búsqueda mundial para realizar un vaccin, los países de América Latina tienen una posición muy avanzada para descubrir también esta respuesta. Tenemos también la oportunidad de crear una sociedad solidaria con menos injusticia, una sociedad justa, más resistente. Es una sociedad más preparada para afrontar colectivamente los desafíos
comunes. Los digo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le pido mil perdón porque realmente no tenemos traductor de francés. Estábamos esperando su habla en español. Voy a enviarle a usted. Disculpe, señor presidente. Gracias. Ahora entonces, para proseguir, tenemos el doctor Antero Flores Arauz, es presidente del Congreso de la República de Perú y es ministro de Defensa de Perú. Doctor Antero, tienes la palabra. Muy bien. Encantado de estar con ustedes participando en esta conferencia, estando en plena pandemia del COVID-19, este tipo de coronavirus. Ha sorprendido evidentemente a todo el mundo. Nadie lo esperaba, pero también nadie, así lo hubieran esperado, estaban preparados. Inclusive los pueblos más importantes, los países más importantes y más desarrollados del mundo, y con sistemas de salubridad, de excelencia, tampoco estaban preparados, porque nadie podía estar preparado para tener tantos enfermos simultáneamente. Ni los hospitales, ni las clínicas privadas, ni las postas sanitarias estaban preparadas. Y tampoco había la necesaria equipos de oxígeno, las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, ni menos la cantidad de medicamentos que se requería. Esto nos hace ver las inequidades que existen. Algunos estaban un poco mejor, otros muy mal. Y nos tiene que llevar también a mirar dos escenarios diferentes. Por un lado, el escenario distinguiendo el nacional del internacional, y por otro lado, el tema de cómo se ve el futuro. Unos lo ven optimista, otros pesimista. Comenzaré por el escenario internacional y el nacional. En el internacional se crearon las Naciones Unidas y se crearon para impedir o evitar las guerras y en caso de producirse, ver cómo a través de las negociaciones internacionales poder resolver los conflictos y regresar a la paz. Pero no se pensó en una pandemia. Se pensó sí en tener un brazo, como es la Organización Mundial de la Salud, que ayudara en los temas de prevención hasta cierto punto, pero también en la ayuda desde las Naciones Unidas a los países que menos posibilidades tenían de afrontar las enfermedades. Pero también las Naciones Unidas quedaron en esto cortas. Pero en lo que hasta ahora todo el mundo se ha olvidado, sobre todo las cancillerías de todos nuestros países se han olvidado, es de la existencia de las Naciones Unidas. Hasta ahora nadie ha solicitado una reunión de la Asamblea, porque tiene que buscarse soluciones colectivas. No basta las soluciones individuales de cada país, no basta los protocolos que se realicen en cada país para detener la pandemia. Siendo una pandemia mundial, tiene que enfrentarse mundialmente, porque si hay algunas debilidades para afrontarla en algún país, eso redundará desfavorablemente en los demás. Entonces necesitamos un entendimiento colectivo de todos nuestros países a través de las Naciones Unidas. Pero más aún, las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia son sumamente graves. Las sociales, porque mucha gente que estaba en pobreza o pobreza extrema, se ha incrementado el número de la gente que está en esa situación de pobreza. Se agrava además con la pérdida de millones de empleos, porque las empresas, los empleadores comienzan a cerrar. Si no pueden comprar materia prima, si no pueden producir, si no pueden vender, ¿cómo pagan salarios? Y en consecuencia, el Estado tiene que suplir a los empleadores en ayudar a estas personas que han perdido empleo. En consecuencia,
los países están en una situación que tienen que afrontar con magros recursos ingentes cantidades de obligaciones. Sus presupuestos eran presupuestos para una vida normal, pero no para una situación excepcional. En consecuencia, tienen que hacer milagros para que alcancen los presupuestos y tienen que tocar las puertas al sistema financiero internacional para que los ayude. Y en esto las Naciones Unidas, que tiene también su relación con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Andino de Reservas, en fin, con todas las organizaciones mundiales o regionales que existen para financiar, cómo se logra que estos países que no tienen suficientes recursos y menos garantías puedan acceder a esos créditos para afrontar la pandemia. Se requiere, por eso decía, una reunión urgente para buscar la paz e impedir los problemas que se van a generar con el incremento de la pobreza. Las cancillerías no pueden estar ausentes. Este no es tema solamente de los ministerios de salud de cada país, es un tema de todo el país y las cancillerías, insisto, no pueden estar ausentes. Ahora voy a tratar en lo nacional el caso del Perú. El caso del Perú es muy singular, es como quizás el de varios países latinoamericanos, en que tenemos mucha informalidad, en que la gente vive del día a día, en que no hay suficiente empleo digno y bien remunerado. En consecuencia, la gente tiene que salir a ganarse el día a día. Si no trabaja en un día, como en el mercado ambulante, como informal, etcétera, o servicios muy elementales, jardinería, limpieza de casas, etcétera, esa gente no puede llevar el pan a su familia, a sus hijos, a su cónyuge. Es indispensable, en consecuencia, ayudarlos. Y esta gente que vive el día a día ha tenido realmente un comportamiento dificultoso para estas cuarentenas, porque viviendo del día a día se han visto forzados a salir a la calle y sin embargo se les impedía eso. Y en lugar de llevarles, como decía el representante de Paraguay, los alimentos a la casa, se les obligaba a buscarlos en otros lados. Se les podía dar bonos, pero hacían bonos alimenticios o bonos económicos, pero tenían que hacer colas tremendas en los bancos, con los cuales esas aglomeraciones causaban contagio. La situación de nuestros países, por eso es muy singular y tiene que verse también cómo logramos al futuro, con mayor inversión, que haya trabajo digno y menos este tipo de trabajo informal. Ahora, la gente, conversando sobre todo con gente joven, les preguntaba cómo ven la situación y cómo ven el futuro. Y había gente que veía un futuro lógicamente incierto, pero quería tener esperanza. Y decía, tenemos que reflexionar. Dios nos ha dado estos momentos de pandemia como hacer un stop en el camino, hacer un pare, hacer un momento de reflexión y decir qué nos está pasando, cómo podemos mejorar para el futuro, qué es lo que podemos hacer para que nuestras vidas sean trascendentes, qué debemos hacer para que haya paz en el mundo, para que no haya guerras, para que haya más solidaridad entre las personas y los países y para que haya, lógicamente, elevación de niveles de vida, pero sobre todo con educación y comportamiento con valores. Esa gente ha hecho ese alto en el camino y ha comprendido que tenemos fines trascendentes y ha comprendido que no podemos estar simplemente en las alegrías y en las esperanzas generales y en el jolgorio, sino tenemos que ver lo trascendente, el buen comportamiento, los valores y la lucha contra las cosas que están atentando contra la felicidad del ser humano,
como por ejemplo los bajos recursos, la corrupción y todos estos males que afectan, como la burocracia y la exagerada tramitología que afecta a las inversiones, que son las que generan puestos de trabajo. Doctor Antero, su tiempo. Y por favor. lo otro, y lo digo rápidamente, es la gente que piensa simplemente en el hedonismo. Como no sabemos qué va a pasar en el futuro, tenemos que recurrir al placer y que el placer sea mayor. Yo creo que están equivocados. Tenemos que mirar la paz, lo trascendente y los valores. Muchas gracias, doctor Antero Flores. Gracias, Simón. Sí, en la secuencia tenemos ahora el pastor doctor Carlos Rivas, fundador del TAI, Tabernáculo de Avivamiento Internacional en El Salvador. Pastor Rivas, tienes la palabra. Muchas gracias. Un gusto poder llegar hasta ustedes y verlos sanos y salvos y que el COVID no ha llegado. Si vamos a contagiarnos de algo, que sea de amor, paz y esperanza. Que nos contagiemos y que globalicemos la solidaridad en este momento de pandemia en que estamos viviendo. Agradezco a mi eterno amigo, el doctor Jan, a mi jefe, de quien soy su chofer cuando él viene a El Salvador, de que me haya invitado a participar en esta conferencia. Thank you, Dr. Jan. Don't forget, my house is your house. My family is your family. My church is your church. You understand? Muy bien. My money is your money. My wife is my wife. Bueno. Menos mal, ¿eh? América Latina y el Caribe en la era de la pandemia del COVID-19. Los desafíos y oportunidades que tenemos. Mis queridos amigos, de un día para otro nos cambió la vida. Desde hace algunos meses parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, nuestras calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza a su paso. Se siente en el aire, se siente en los gestos, se siente en las miradas de la gente. Y es que arrancó la pandemia del coronavirus y hay que decirlo, ya todo cambió. Comparto lo que dice el doctor Jan. Hoy tenemos que ver la sociedad desde antes del COVID y después del COVID. Cuando estuvimos en Corea, en la cumbre mundial de la UPF, en febrero que comenzaba, nosotros no teníamos la magnitud todavía hacia dónde iba esta situación. Sin embargo, se respiraba ya ese clima de silencio. Tenemos ahora que aislarnos, no sociabilizar físicamente, mantenernos a 2 metros de distancia y todavía dicen mejor sería confinarse y quedarse en su casa encerrado. Algunos países o localidades han sido más cautelosos y estrictos que otros. Algunos gobernantes esperan que ignoremos que ignorando se acaba el problema. Y peor aún, muchos líderes gobernantes son generadores de miedo. Y es que frente a una amenaza infecciosa, podemos enfrentarla con un temor, ¿cómo te diría?, moderado, que nos lleve a tomar medidas preventivas y todas las medidas profilácticas, pero también podemos reaccionar con un patológico terror que nos lleva a sacar lo peor que hay en el ser humano. Hay que tener cuidado con gobernantes o líderes mesiánicos que infunden terror, que infunden pánico y que quieren sofocar la democracia y que quieren erigirse en medio del terror y que quieren darle pan y que quieren darle alimento a la gente de una manera paternalista para convertirse en tiranos y dictadores. Esta es la tentación también que nosotros estamos viviendo en estos días. Las salidas a la calle están limitadas
para lo más necesario. Podemos salir a comprar comida, medicina, trabajo o para cualquier emergencia. Las escuelas están cerradas y los estudiantes continúan su aprendizaje a distancia. Las reuniones familiares de amigos se han terminado, pues porque obviamente ya no puede ser. Ahora los amigos nos reunimos en Zoom, como estamos este grupo de amigos ahora reunidos acá. Los que pueden trabajar desde su casa lo hacen. Otros reinventan las circunstancias para sobrevivir. Muchos ya no tienen trabajo, ya no tienen comida. Todo, absolutamente todo ha cambiado con este paso al que nosotros estamos viviendo. Las noticias pueden infundir terror. Nos encontramos asustados, hay que decirlo. Nos encontramos perdidos. Nos sorprendió una tormenta inesperada y una tormenta furiosa. La pandemia parece un mar embravecido que amenaza con ahogarnos a todos. Los números de casos y tristemente también los de muertes suben exponencialmente cada día. En el mundo llevamos ya 6 millones y medio casi de personas contagiadas y más de 371 millones de personas que han muerto. En América Latina y el Caribe, tres países más que más contaminados tienen, de acuerdo a su población también, está el Brasil con 558,000 contaminados hasta el día 2 de mayo, fallecidos 31,500 personas que han perdido la vida. El segundo país es el Perú, que tenemos casos confirmados de 175,000 y fallecidos 4,767. Le sigue Chile y después ahora México está emergiendo en esta crisis. Hay que disminuir ese crecimiento, hay que desacelerarlo, buscar achatar la curva para que los hospitales no vayan a colapsar. Ahora, queridos amigos, queridos hermanos, nos están pidiendo que nos lavemos las manos una y otra vez, que estornudemos o que cuando vamos a toser lo hagamos bien de acuerdo al protocolo, no tocar nada, mucho menos tocarnos la cara, solo quedarnos en la casa se evita el contagio y la vil multiplicación exponencial parece como que es una película de ciencia ficción de la cual, por cierto, Corea había hecho una película que se llama Pandemia, que era casi como una profecía de lo que esto iba a suceder. Les recomiendo esa película, que ahora, por cierto, el cine coreano se ha puesto de moda al ganar el Oscar con su película recién pasada. Ahora, América y el tema que hoy nos convoca es América Latina y el Caribe en la era de la pandemia del COVID-19, desafíos y oportunidades. Aquí hay dos cosas, desafíos y oportunidades. Permítanme que les hable primero de los desafíos. Número uno, esta crisis requiere de mucha empatía y de mucha solidaridad emocional. Esta crisis requiere de acompañamiento. En este aislamiento social hay personas más aisladas que nunca. Es importante que les llamemos, que les enviemos mensajes y que sientan que estemos con ellos. Algunas personas son más resilientes que otras, unos más fuertes que otras, unos menos fuertes, pero la cuestión es acompañarnos. Número dos, segundo desafío. Definitivamente necesitamos, además de la empatía emocional, sentir que estamos acompañados, la empatía que mostremos el amor de Dios, se necesita una empatía concreta. El riesgo es que nos golpea el virus es todavía, y es el egoísmo indiferente que podemos tener. Muchos se han quedado sin trabajo, han perdido su parte sustancial de su salario. Muchos no pueden pagar sus deudas, los servicios básicos, el agua, la luz y hasta la comida. Muchos han sido afectados y Dios en este contexto nos manda a compartir, que demos de lo que Él nos ha dado, así como lo hacía la iglesia primitiva. Necesitamos globalizar la solidaridad. Y ahí permítanme con mucha humildad y con mucho respeto para ustedes compartirles brevemente que acá en El Salvador, aparte de la pandemia del COVID, tenemos una tormenta tropical que ha golpeado los países de Centroamérica, la tormenta Amanda. Llevamos ya 7 días de esta tormenta con una alerta roja. Hay desbordamientos de tierra, hay casas soterradas. Llevamos en El Salvador casi 3,000 muertos por el COVID y casi 50 muertos por la pandemia. Disculpe, pastor, su tiempo.
Termino ya. ¿Puede conducir al cierre? Voy Por al causa del cierre. tiempo, por favor. Vaya, este Simón siempre me deja a medio camino. Bueno, sigamos entonces. Y la experiencia ha sido, y aquí también, que nosotros hemos llevado ropa, hemos llevado bolsas de alimento, hemos invertido ya más de $100,000 con cooperación y fondos propios para poder llevar alimento. Y ahí quizá un llamado para que las organizaciones, quizá como la UPF, que trascendamos del discurso a la acción y que puedan apoyar iniciativas con organismos que sean realmente confiables para que pueda llegar esa ayuda, no necesariamente con los gobiernos, sino con ONGs o con iglesias o con otras organizaciones que pueden ayudar. Entonces necesitamos apoyarlos en eso. Otro desafío es la manera como podemos escoger para apoyar a aquellas pequeñas y medianas empresas que son las que están quebrando en el mundo. La micro, mediana y pequeña empresa está quebrando, necesitamos necesitamos ayudarlos y estar en ellos. Y finalmente, ¿cuáles son las oportunidades? La pandemia nos da también la oportunidad de evaluar y, de ser necesario, ajustar nuestros valores y prioridades, dejar el egoísmo, trascender, cambiar esta sociedad que fue una sociedad posmoderna, que cambió la solidaridad por el egoísmo disfrazado de emprendedurismo, que cambiamos la ética por la estética, que el Prometeo encadenado murió ahora en manos del narciso posmoderno que solamente busca su propio placer y su propio egoísmo. Necesitamos sociabilizar la solidaridad y ayudar a los demás. También este es un tiempo de recogimiento, de meditación, pero un tiempo de llevar esperanza. Este es un tiempo de compartir esperanza en lugar de miedo. Hace 100 años enfrentamos la gripe española, la peste bubónica en el siglo XIII y XIV. No es el fin de la era, no nos encontramos al fin de la historia, apenas empezamos a comprender que de las ruinas de esta vieja civilización pueden emerger, convertidos en retos, nuevas visiones, nuevo futuro. Este es un tiempo de infundir optimismo en vez de negativismo. Es un tiempo de mantener la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, la paz shalom, la paz que Dios da. Este es un tiempo de estar físicamente distantes, pero espiritualmente unidos. Este es un tiempo de sinergia, es un tiempo de oportunidades para poner en práctica el amor, oportunidades para compartir el evangelio de forma vivencial. Este es un tiempo de oportunidades para que nuestro planeta respire. Es un tiempo para evaluar cómo hemos sido mayordomos del ecosistema. Es un tiempo de también analizar de que hemos sido malos mayordomos y hemos irrespetado nuestro sistema. Señoras y señores, conclusión. Amigos, termino ahora diciéndoles que quedémonos en casa, aprovechemos este tiempo para reflexionar, para crecer, para aprender y crear, sobre todo unidos, para crear un futuro mejor. Y les vuelvo a repetir, si vamos a contagiarnos de algo, que sea de fe, de esperanza y de amor. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias, pastor. Muy inspirado. Y ahora tenemos las palabras del reverendo Don Moshin, presidente de la OPF de América del Sur. Reverendo Shin, tienes la palabra. Good afternoon, buenas tardes. It was a pleasure meeting everyone through this webinar. First of all, I hope you and your family are safe and healthy in this pandemic. Today, the brothers and sisters of UPF in Latin America and the Caribbean came together to share wisdom on one topic through valuable speakers. We gathered together under the banner of one family under God. At this time, the coronavirus is spreading beyond our nation. It does not discriminate against race. It transcends religion and poses a threat to every human being. Rather than the challenges imposed by the virus, I hope you discovered more opportunities through today's meeting.
I hope that this has become a place to confirm that we are all one family under God, our Heavenly Parent, and pledge to overcome this difficulty together. Once again, I would like to thank you for joining us today with the precious of the True Parents Heavenly Community, UPF. We will all be leaders of Latin America and discover great vision of overcoming this difficult situation beyond the nation, race, and religion, and make new history. Dios bendiga a todos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reverendo Shin. Muchas gracias a todos los panelistas. Yo pienso que teníamos, con estos panelistas, podríamos ir hasta la medianoche de hoy. Todavía estamos dentro de un periodo de 1 hora. Ahora el tiempo de preguntas. Tenemos varias preguntas, pero porque el tiempo está terminando, gustaría direccionar la pregunta que fue hecha por Agustín Jarquín Anaya, de Nicaragua. ¿Cómo puede la UPF en cada uno de nuestros países, especialmente en Centroamérica, desarrollar iniciativas para enfrentar mejor los daños de esta pandemia y aprovechemos con más éxito las oportunidades que se han presentado para realizar con más fuerza la construcción de una familia bajo Dios? Tal vez el doctor Wash possa dar una respuesta rápida a esta pregunta. Well, thank you for that question. First of all, I'm very, very grateful for these panelists and their interventions. I am very excited to see this developing. I think in response to the question, we got a lot of excellent advice from these 4 expert panelists who have direct hands-on experience in leading their countries or leading their congregations. And I believe what is critical is our core values of UPF and the 3 primary: interdependence. We are one family. Let's work together cooperatively. We are all interconnected: North America, Central America, South America, East, West, North, and South. Number 2, let us work for mutual prosperity. We don't want a world where there are winners and losers. We want a world where everyone enjoys the blessings and benefits of our shared work together. And finally, that we all embrace certain core values of love and truth and respect and cooperation and honesty and respect for the integrity and dignity of all people. I think if we apply those principles, live for the sake of others, we'll build a better world. Thank you. Muchas gracias, Dr. Thomas Wash. Estamos con el tiempo ya en el límite. Gustaría de hacer una pregunta más. La hago a los panelistas. ¿Quién quiere levantar su mano para responder? ¿Qué destino le espera al mundo, además de ese antes y después del COVID-19? Doctor Carlos Rivas, por favor. ¿Qué destino le espera? Creo que si no aprendemos el mensaje de lo que nos deja esta pandemia, volveremos a lo mismo. Mucha gente dice, quiero volver a mi estado normal. Yo digo que no necesitamos volver al estado normal. Hoy necesitamos revalorizar algunas cosas. Necesitamos revalorizar el hecho de que las cosas materiales, el hedonismo, como lo dice el ministro de Defensa del Perú, debe de tener un final. ¿De qué nos sirve un carro si no lo podemos utilizar? ¿De qué sirve el poder viajar si los aeropuertos están cerrados? ¿De qué sirve tener, ¿cómo te diría, tantas cosas materiales y luego no poder utilizarlas? Creo que
Después de esta pandemia, el mundo debe de revalorizar sus valores, la equidad y pensar en el bien común. Las obras que permanecen para siempre son aquellas que nosotros hacemos para los demás. Podemos llenarnos de un discurso teórico elegante, pero si no practicamos el amor y la solidaridad y la empatía concreta, nuestras palabras quedan solo en palabras. Necesitamos accionar a favor de los demás. Gracias, doctor Rivas. ¿Algún otro panelista quiere decir algo? Doctor Antero Flores, por favor, una respuesta corta, por favor. Muy rápido. El futuro no te lo dan. El futuro se hace desde el presente. Y para hacer ese futuro hay que pensar en los valores y sobre todo en la educación. No es una cuestión inmediata que vayas a lograr gente mejor. Tienes que formarla. Y por eso instituciones como esta Federación Internacional de la Paz tenemos que promover mucho la educación en valores. Tenemos que formar un mundo mejor, con mejor gente. Gracias, muchas gracias. Así, así yo pienso que tenemos muchas preguntas, mas también el tiempo ya se tornó en el límite. Y así yo quiero otra vez agradecer a todos los panelistas y también agradecer a todos que están siguiendo de más de 20 países nuestra reunión de América Latina y el Caribe. Así, entonces, con esta palabra, yo quiero encerrar la reunión de hoy, pidiendo que Dios pueda bendecir a sus países, que Dios pueda bendecir a la América Latina y el Caribe, y que Dios pueda bendecir a toda la humanidad. Muchas gracias mismo.